La elegante mansión marquesa resplandece bajo las luces de una sofisticada velada. En la planta baja, las invitadas conversan animadamente mientras el tintinear de las copas y la música suave crean una atmósfera de exclusividad. Todo parece perfecto, cuidadosamente organizado para proyectar éxito y armonía. Sin embargo, esa imagen se quiebra de forma brutal cuando en el piso superior una mujer sale tambaleándose de una habitación. Tiene espuma en la boca, la mirada perdida y apenas puede sostenerse en pie. Intenta avanzar por el pasillo aferrándose a la pared, pero su cuerpo deja de responderle. En cuestión de segundos pierde el equilibrio y cae desde el balcón hacia el salón principal, estrellándose ante los invitados horrorizados. Lo que debía ser la noche memorable se transforma en una escena de pánico. La mujer es Scarlett Marsante y está muerta. Mientras tanto, en la sede del FBI, Patrick Jane se encuentra hipnotizando a un sospechoso de asesinato. Su voz es tranquila y precisa, guiando al hombre cada vez más profundo en el trance. Todo indica que está a punto de obtener una confesión cuando Teresa Lisbon irrumpe en la sala para anunciar que ha surgido un nuevo caso. Además, el abogado del sospechoso está en camino, por lo que Jane se ve obligado a despertarlo justo antes de que hable. Lisbon, poco amiga de este tipo de métodos, deja claro que no confía demasiado en la hipnosis como herramienta de investigación. Poco después, el equipo llega a la mansión para examinar la escena. Mientras los agentes discuten la posibilidad de un envenenamiento, Jane se mueve con su habitual atención a cada detalle, observando los retratos familiares y la decoración, como si cada objeto pudiera contarle algo sobre la vida de aquella víctima. Al inclinarse sobre el cuerpo, detecta algo extraño. Uno de los ojos de Scarlett está perfectamente maquillado, mientras que el otro permanece al natural. La diferencia es demasiado evidente para ser un descuido. Intrigado, Jane sube rápidamente al piso superior y encuentra el baño que Scarlett debió haber usado antes de la fiesta. Ahí encuentra un rímel junto al lavabo y sobre una servilleta de cóctel un mensaje escrito con lápiz labial: "Ahora estamos a mano". No parece que se quitó la vida ni un accidente, alguien quería que ese mensaje fuera leído. Más tarde, Jane y Lisbon se dirigen a Villa Marsante Estates, una exclusiva comunidad privada donde cada casa parece competir en lujo con la siguiente. En los accesos descansan automóviles de alta gama y el silencio del lugar transmite una sensación de seguridad casi artificial. Frente a la residencia Marsante, Víctor, el viudo, se despide de dos vecinas que lo acompañan con una cercanía que roza lo teatral. Una de ellas incluso lo abraza durante más tiempo del necesario, gesto que Jane obviamente no pasa por alto. Mientras Lisbon le comunica oficialmente que Scarlett murió envenenada con veneno para ratas, Jane revisa discretamente el bolso de la víctima. No tarda en notar que faltan sus llaves. Sin rodeos, decide presionar a Víctor y le pregunta si mantenía una relación con una de las mujeres que estaban afuera, Asra. El hombre lo niega con firmeza y explica que ella es simplemente la administradora de sus cuentas. Jane aparenta aceptar la respuesta, aunque su expresión deja claro que no está completamente convencido. Víctor explica que es un desarrollador inmobiliario de éxito y se refiere a las joyas que hacía su esposa como simples baratijas. Jane las examina con interés, aunque algunas piezas son llamativas, percibe que Scarlett parecía aspirar a un nivel social más alto del que realmente tenía. La fiesta, según Víctor, había sido idea de ella. Quería que todos vieran que estaba atravesando un gran momento económico. La mayoría de los invitados pertenecía al club de campo, donde Scarlett presidía el comité femenino, un cargo que al parecer se tomaba muy en serio. Cuando se alejan de la casa, Lisbon le pregunta a Jane qué le llamó tanto la atención de Asra. Él explica que la forma en que abrazó a Víctor le resultó demasiado ensayada, como una actuación destinada a ser observada. Ese tipo de gestos, señala, suele esconder algún tipo de engaño. Al principio pensó en una aventura, pero ahora sospecha que la verdad podría ser más compleja. Para avanzar en la investigación, Jane y Rigsby visitan el club de campo. El lugar rebosa actividad. Se está celebrando un torneo de tenis junto a una subasta silenciosa, y el ambiente es tan competitivo como elegante. Rigsby comparte una intuición con Jane.
cree que el asesino podría ser una mujer. El uso del lápiz labial, el veneno y el tono personal del mensaje parecen apuntar en aquella dirección. Jane coincide. El crimen transmite una carga emocional difícil de ignorar. A través del micrófono, una mujer llamada Heather pide a Patience, Mandy y Jackie que se acerquen, ya que la policía desea hablar con ellas. Las tres confirman que asistieron a la fiesta porque prácticamente era obligatorio acudir a los eventos organizados por la presidencia del comité. La tensión entre ellas es evidente desde el primer momento. Los comentarios pasivo-agresivos no tardan en aparecer y una acusa a la otra de haber sentido celos de Scarlett. Entre reproches y miradas afiladas, Jackie menciona algo importante. Vio a Scarlett discutiendo acaloradamente con Azra durante la fiesta. Buscando confirmar rumores, Jane y Rigsby recurren a Mandy, conocida por estar siempre al tanto de todo lo que pasa en el círculo social. Ella se ríe ante la idea de una aventura entre Azra y Victor, asegurando que solo eran amigos. Sin embargo, no duda en señalar que el principal sospechoso suele ser el marido. Puede parecer un buen hombre, dice, pero las estadísticas no lo favorecen. Jane y Rigsby admiten que su lógica tiene sentido. Cuando Jane habla con Patience, ella reconoce sin rodeos que Scarlett no le caía bien, aunque insiste en que jamás la mataría. También comenta que, pese a todo, admiraba las joyas que diseñaba. Luego deja caer su propia teoría. Está convencida de que Azra y Victor tenían una relación y que los celos pudieron ser el detonante del crimen. Tras decir esto, se disculpa apresuradamente para no perder la oportunidad de pujar por una estancia de lujo en el Cliffside Inn. La parada siguiente es la oficina del comité femenino. Ahí, Jackie explica que, como vicepresidenta, hablaba con Scarlett casi todos los días. También revela un dato crucial. Solo la presidencia tenía llaves de la caja fuerte del despacho. Ese detalle hace que Jane subraye la importancia de encontrar las llaves desaparecidas. Podría ser la puerta a algo mucho más grande. En ese momento, Van Pelt aporta información alarmante. Azra ha vaciado sus cuentas bancarias esa misma mañana y la seguridad de la urbanización informa que su casa está completamente desocupada. Todo indica que ha huido. Lisbon interpreta la noticia como una señal clara de culpabilidad. Pero Jane, con una leve sonrisa, parece ver el tablero completo. Sé exactamente dónde está, dice con tranquilidad, en el Cliffside Inn. La supuesta huida de Azra conduce al equipo del CBI hasta el Cliffside Inn, un hotel elegante y discreto que parece hecho a medida para quienes desean pasar desapercibidos. Convencido de que están a punto de parar a una sospechosa clave en el asesinato de Scarlett, Rigsby y Van Pelt entran con determinación en una de las habitaciones. Sin embargo, la escena que encuentran no se parece en nada a lo que esperaban. Lejos de estar escondiéndose, Azra se encuentra en la cama con Mandy, la misma mujer que había descartado entre risas cualquier insinuación de un romance con Victor. Superado el momento inicial de sorpresa, Van Pelt toma el control del interrogatorio con una firmeza poco habitual en ella. Su tono es directo, casi implacable, y no tarda en conseguir que Azra hable. La mujer admite haber huido, pero no porque tuviera algo que ver con el asesinato, sino porque temía que su relación con Mandy saliera a la luz, y peor aún, que Victor descubriera el desastre financiero que había provocado en la empresa. Durante meses había estado tomando plata del fondo de reservas para cubrir inversiones fallidas, y la situación era ya insostenible. Escapar le había parecido la única salida antes de enfrentarse a las consecuencias. Mientras tanto, Mandy espera en el pasillo intentando aparentar calma, aunque su nerviosismo resulte evidente. Repite una y otra vez que no ha hecho nada ilegal y que su única preocupación es mantener su vida privada lejos del escándalo. En ese momento, Cho llega con noticias poco alentadoras. El juez no aprobará la orden para registrar la caja fuerte del club hasta el día siguiente. Rigsby, siempre rápido para improvisar, finge haber revelado un secreto importante y le pide a Mandy que no comente nada a nadie. Ella acepta con gravedad, sin sospechar que ha caído en la trampa, y se aleja por el corredor. Apenas desaparece de la vista, Rigsby felicita a Cho por haber seguido la corriente con tanta naturalidad.
Lejos de ahí, Lisbon y Van Pelt visitan a Víctor para informarle sobre el desfalco de Azra. El viudo escucha la noticia con una mezcla de incredulidad y agotamiento, como si cada nueva revelación añadiera un peso más a su ya frágil estado emocional. Durante la conversación, el pequeño Oscar juega a ser un hechicero completamente absorto en su mundo imaginario, ajeno a la tormenta que se cierne sobre su familia. Víctor explica que Scarlett había estado cubriendo algunas deudas mediante la venta de sus joyas y que recientemente había cerrado acuerdos con varias boutiques, convencida de que su negocio finalmente despegaría. Cuando los agentes le preguntan por varias llamadas a teléfonos prepagos y por una cita recurrente en Marysville, él responde sin vacilar que se trataba de un mercado de joyas antiguas donde su esposa solía buscar piezas e inspiración. Sin embargo, esa versión comienza a tambalearse cuando Cho llama para informar que el lápiz labial encontrado en la copa de la escena del crimen pertenece a una marca extremadamente exclusiva, de esas que solo se venden en tiendas de alta gama. No es un detalle menor. Reduce considerablemente el número de posibles sospechosos y apunta a alguien acostumbrado al lujo. Lisbon le indica que continúe la investigación en Marysville. Al mismo tiempo, Jane y Rigsby regresan al club de campo para seguir entrevistando a las mujeres del comité. Ahí, Heather se acerca a Jane y entabla con él una conversación que pronto adquiere un tono íntimo. Con una serenidad que parece ensayada tras muchas repeticiones, le confiesa que el año anterior perdió a su hija de 16 años en un accidente automovilístico. No se mudaron después de la tragedia porque no se lo podían permitir, de modo que cada rincón del lugar le recuerda constantemente lo sucedido. Jane la escucha con atención y empatía, percibiendo en sus palabras una tristeza profunda que aún no ha cicatrizado. Mientras tanto, la investigación en Marysville revela una realidad muy distinta de la que Víctor había descrito. El supuesto mercado de antigüedades resulta ser un terreno polvoriento donde se celebra una ruidosa carrera de motocross. Entre el estruendo de los motores y la multitud, Cho logra localizar a un traficante conocido como Digger y lo detiene tras una maniobra rápida que no pasa desapercibida para los presentes. El arresto pronto da resultados. En la furgoneta de Digger hay una gran cantidad de pastillas de todo tipo, y durante el interrogatorio, el hombre admite sin demasiada resistencia que Scarlett era una de sus mejores clientas. Compraba principalmente medicamentos con receta y píldoras para adelgazar, productos fáciles de revender entre mujeres adineradas que buscaban soluciones rápidas y discretas. Se habían conocido en un mercadillo. Él consideró que sus joyas eran llamativas pero de mal gusto y le sugirió que existían formas mucho más rentables de ganar dinero. Scarlett entendió enseguida el potencial del negocio. No obstante, últimamente había insinuado que pensaba abandonarlo, algo que no agradaba en absoluto a Digger. Además, había comenzado a recibir llamadas de otra mujer con una voz excesivamente refinada. No sabe quién es, pero conserva su número en el teléfono. A sugerencia de Lisbon, decide llamarla en ese mismo momento, y la respuesta no tarda en llegar. Un teléfono suena dentro de la oficina del club de campo. Jane y Rigsby, que aguardaban en la oscuridad, convencidos de que alguien regresaría por la caja fuerte, encienden la luz de golpe y descubren a Patience frente al compartimiento abierto, completamente paralizada por la sorpresa. Durante el interrogatorio, la mujer admite haber tomado las llaves cuando fue a consolar a Víctor tras la muerte de Scarlett y asegura que solo abrió la caja por curiosidad. También reconoce que muchas personas sabían que Scarlett traficaba con pastillas, aunque intenta restar importancia al asunto. Como las pruebas no bastaban para detenerla, el equipo se ve obligado a dejarla ir mientras organiza una vigilancia discreta. Cho y Rigsby montan guardia frente a su casa. Para hacer más llevadera la espera, Rigsby comenta con ligereza las supuestas ventajas de salir con mujeres mayores, provocando apenas una mirada impasible de Cho. Patience, al notar la vigilancia, sale con una cortesía que roza la ironía y les ofrece un panini para que no pasen hambre. Al mismo tiempo, Lisbon y Jane informan a Víctor sobre las actividades ilegales de su esposa.
El hombre parece genuinamente sorprendido, algo que llama la atención de Jane, sobre todo porque varios vecinos parecían estar al tanto. Durante la visita, Jane se fija en Oscar y se acerca a hablar con él. El pequeño admite cuánto extraña a su mamá y pese a su corta edad parece comprender que no volverá a verla. Jane le confiesa que puede entender ese dolor mejor que nadie porque también perdió a su familia. Le explica que la imaginación puede convertirse en un refugio cuando la realidad resulta ser demasiado dura, y para aliviar la tensión, ambos se enzarzan en un duelo de espadas imaginarias que Oscar termina ganando, arrancando una sonrisa que contrasta con la tristeza del hogar. Horas después, Cho y Rigsby vigilan de nuevo el club, mientras Patience disfruta de un masaje. Jackie se acerca a Rigsby con interés y comienza a coquetear con él. Durante la charla, el agente repara el lápiz labial que lleva puesto y reconoce de inmediato la marca exclusiva hallada en la escena del crimen. Jackie le explica que lo compró después de ver a Patience usar ese mismo tono la noche de la fiesta. Antes de que puedan profundizar en ese detalle, un grito desgarrador atraviesa el pasillo. Una mujer sale corriendo de la sala de masajes, presa del pánico. Los agentes entran de inmediato, pero llegan demasiado tarde. Patience yace en el suelo, asesinada de una puñalada certera en el abdomen. La vigilancia, irónicamente, había sido tan discreta que no logró evitar el ataque. Cuando el equipo analiza el nuevo crimen, surge un posible móvil con inquietante claridad. Víctor podría haber querido silenciarla, especialmente si ella sabía demasiado sobre los negocios ocultos de Scarlett. Jane decide entonces poner en marcha una arriesgada estrategia. Se reúne con Jackie y Heather para tomar una copa y deja escapar como por descuido que la policía está a punto de arrestar a Víctor. Ambas reaccionan con horror ante la idea de que el pequeño Oscar pueda terminar en un hogar de acogida, y el rumor comienza a propagarse con rapidez. Poco después, la mansión marquesa se llena de curiosos y cámaras de televisión, mientras Víctor es esposado hacia un patrullero. En medio del caos, Oscar sale corriendo entre lágrimas suplicando por su papá. La escena resulta devastadora, y es entonces cuando Heather, visiblemente quebrada, ya no puede soportarlo más. Se abre paso entre la multitud, se acerca a Jane y con la voz temblorosa confiesa que ella mató a Scarlett y que también fue responsable de la muerte de Patience. Una vez en el CBI, Heather ya no intenta resistirse. La confesión parece haberle arrancado el último resto de fuerza que le quedaba y ahora habla con una mezcla de agotamiento y alivio, como si llevara tanto tiempo cargando con el peso de lo ocurrido hubiera terminado por quebrarla. Patrick Jane explica con calma que comenzó a sospechar de ella por un detalle que, para cualquiera, habría pasado desapercibido. Era la única mujer del club que no llevaba ninguna joya diseñada por Scarlett. En un entorno donde casi todas las integrantes presumían sus piezas como símbolos de estatus, aquella ausencia no parecía casualidad. No era indiferencia, era rechazo. Pero no fue solo eso lo que llamó su atención. Jane percibió en Heather una fragilidad emocional profunda, una tristeza que parecía latente bajo una superficie cuidadosamente controlada. La muerte de su hija no solo la había devastado, sino que había alterado por completo su equilibrio. Era el tipo de dolor que no se disipa con el tiempo, sino que se transforma en algo más oscuro. Con la mirada perdida, Heather comienza a relatar lo sucedido. La noche en la que su hija murió, la joven había tomado unas pastillas que le dio una amiga. Esa amiga las había obtenido de su propia madre, y aquella mujer las había comprado directamente a Scarlett. Las sustancias afectaron su estado antes de conducir y contribuyeron al accidente que terminó con su vida. Desde entonces, Heather vivía con la certeza de que la aparente respetabilidad de Scarlett ocultaba una actividad peligrosa que había tenido consecuencias irreparables. Recuerda con amarga claridad la fiesta en la mansión, las risas, los brindis, la música elegante y en el centro de todo, Scarlett actuando como la anfitriona perfecta, orgullosa de su mundo impecable. Para Heather, aquella imagen resultó insoportable. Mientras ella convivía con un dolor imposible de describir, Scarlett celebraba como si nada hubiera ocurrido,
como si el daño que su negocio provocaba no existiera. La indignación se mezcló con el duelo hasta convertirse en una decisión irrevocable. Aquella noche, aprovechando el movimiento constante de invitados y la distracción propia de la celebración, Heather envenenó la bebida de Scarlett con veneno para ratas. El mensaje que dejó escrito con lápiz labial "ahora estamos a mano" no fue un arrebato teatral, sino la expresión de una lógica retorcida nacida del sufrimiento. En su mente, la balanza se había equilibrado. Sin embargo, la historia no terminó con esa muerte. Tras el asesinato, Heather escuchó a Patience tranquilizar a varias mujeres del club, asegurándoles que no debían preocuparse, que ella se encargaría del negocio y mantendría el suministro de pastillas sin interrupciones. Aquellas palabras destruyeron cualquier ilusión que la tragedia pudiera servir como advertencia. Nadie había aprendido nada, todo seguiría igual. Convencida de que el peligro continuaba y de que otras familias podían pasar por el mismo horror, Heather decidió terminar lo que había empezado. Días después, aprovechó un descuido durante el masaje, tomó un cuchillo y apuñaló a Patience con un único golpe certero. Cuando termina su relato, el silencio en la sala es denso. No hay rabia en su voz ni satisfacción, solo el vacío de alguien que ha cruzado un límite del que no se regresa. Para el equipo, el caso queda finalmente resuelto, aunque la sensación que deja dista mucho de ser un triunfo. Algún tiempo después, Víctor y el pequeño Oscar se presentan en el CBI para agradecer el trabajo de los agentes. Víctor revela que ha decidido abandonar la urbanización y regresar a su ciudad natal. Necesita alejarse de los recuerdos, empezar de nuevo en un lugar donde su hijo pueda crecer sin la sombra constante de lo que ha pasado. El duelo sigue presente, pero al menos ahora la incertidumbre ha desaparecido. Antes de marcharse, se cruzan con Jane y le agradecen personalmente su ayuda. Como suele ocurrir, él intenta restarle importancia al gesto y desvía el reconocimiento con cierta incomodidad. No se siente cómodo ocupando el lugar de héroe ni recibiendo gratitud por hacer lo que considera simplemente su deber. Cuando papá e hijo se alejan, Jane admite que siempre le resulta extraño que la gente le dé las gracias. Lisbon, con una media sonrisa, le responde que probablemente se deba a que le gusta proyectar esa imagen de héroe solitario, casi como el llanero solitario, alguien que aparece, resuelve el problema y desaparece antes de recibir el reconocimiento. Jane no puede evitar concederle la razón. La atmósfera en la oficina cambia cuando Jackie entra con paso seguro y una presencia difícil de ignorar. Jane, divertido, observa la reacción de Rigsby y se prepara para bromear, pero la gente lo sorprende al confesar que no es una visita casual. Él mismo la invitó a cenar. La naturalidad con la que lo dice provoca una inmediata reacción de Van Pelt que no puede ocultar cierta incomodidad mezclada con ironía. Mientras la rutina vuelve poco a poco al CBI, el caso deja tras de sí una reflexión inevitable. El dolor puede transformar incluso a las personas más ordinarias en alguien capaz de actos extremos, y bajo las superficies más elegantes suelen esconderse secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera estaría dispuesto a imaginar. Y con esto termina este episodio. Antes de terminar, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo los capítulos uno por uno, así que te invito a que entres y revises toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.